Había una tarea para el hogar. Hicieron la tarea, ¿se acuerdan en qué consistía la tarea? Había un pasaje que se parece mucho a... Más fuerte me escuchó. Bien. ¿Quién está de acuerdo con lo que acaba de decir Jamín? ¿Están de acuerdo con la tarea que se le dio, sí o no? Bueno, le voy a decir una cosa, están todos equivocados. Yo nunca le di esa tarea. El concepto era que tenía que, primera Juan, perdón, 2:16, era idéntico a un pasaje de Génesis. Tenía que descubrir cuál era ese pasaje. ¿Ok? O sea, esto no es solamente de Jamín, es un problema de todo. Por eso digo, si todo el mundo le habrá corregido, lo dicho, no, Jamín, la premisa es tal, entonces evidentemente esto también habla sobre que nosotros no nos gusta escuchar. Ese es el tema. Entonces, es más, fíjese, y esto es muy interesante, este concepto, porque en Génesis aparece un detalle muy importante en este relato que ahora le voy a comentar. Usted sabe que estadísticamente nosotros retenemos alrededor del 80% de las cosas que decimos, 80 y pico, y apenas un 20% de las cosas que nos dicen. Todos los que son casados saben o conocen esta historia. Conversación / discusión entre un matrimonio. Yo te dije tal cosa. ¿Cuándo me dijiste eso? Sí, cuando tal. No, yo te dije el otro y vos nunca me... ¿Cuándo me dijiste eso? ¿Le suena familiar? Esto es típico de las discusiones de un matrimonio. ¿Ok? Y la mujer esto se agrava porque la mujer tiene esa... No, esto es sincero, no es crítica, pero ocurre. Tiene esa capacidad especial de recordar, y yo digo que se distorsiona a través del tiempo, cuando te dice, vos me dijiste, ¿te acordás que te dije, ¿cuándo me dijiste? Hace 5 años atrás, ¿cuándo? ¿Es verdad o no, hombres? Que la mujer te sale con una cosa hace 20 años, pero pará, vieja, hace 20 años no llegamos ni siquiera a firmar el registro civil. No, es la capacidad de actitud vengativa. Ahora, el tema es esto. Esto ocurre habitualmente porque nosotros retenemos el 80% de las cosas que decimos y apenas 20% de las cosas que no dice. Por eso fíjese que a mí me interesa y es importante que uno pueda expresar, y es lo que habitualmente tratamos de hacer los sábados, por ejemplo, cuando en la reunión de compartir, que cada uno estudie y traiga, ¿ok? Lo que va a compartir y exponga, porque ayuda muchas veces a que uno pueda retener mejor que cuando lo que el otro te dice. Y fíjese que yo allá en la iglesia insisto a los hermanos que traigan cuaderno y lápiz o virome para notar las predicaciones. Digamos, en la mayoría de los casos es una tarea inútil porque lo anota y después nunca lo lee. Ahora está todo grabado, tampoco entra la semana a volver a escuchar la predicación, así que es un tema todo. De hecho, hace poco tuvimos un caso donde nos vino a visitar una persona y el negro después estuvo la semana, le pidió a 3 personas diferentes a escuchar la predicación, no escuchar la predicación, para ver si su interpretación o su apreciación de la predicación es correcta, que el pastor estaba bajando línea política. O sea, es impresionante porque este buen hombre te dice que es creyente, pero invita a gente a escuchar eso, no a escuchar la predicación por el contenido, sino a ver si el pastor está bajando línea política o no. Solamente porque hablé sobre la importancia de los méritos y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno. Y también critiqué a la ex y actual presidente en la sombra, Cristina Fernández Kirchner, porque es una delincuente. Pues es una delincuente, ¿qué cree que le diga? Que lo felicite. Así que bueno, dicho esto, entonces es importante entender esto. Y esto tiene origen también, ¿saben dónde? Allá en Génesis capítulo 3.
Entonces hay que aprender a respetar la premisa. Y si a usted le cuesta retenerlo, cópielo. A ver, esto no es malo ni vergüenza para nadie. ¿Ok? A mí me ha pasado una época, vieron que antiguamente era lindo tener una agenda. Entonces era cool tener una buena agenda. Entonces yo tenía por ahí en el escritorio de la oficina una agenda, pipí cucú, todo talladito, de cuero, todos los chiches. Entonces estaba con los clientes y abría esa agenda y copiaba o agendaba cosas. Y después era lindo salir con una agenda de bolsillo, hacía rectangular, tapa negra, una abría, y por ahí estaba hablando con el cliente, enseguida anotaba las cosas, estaba buenísimo. El problema es que después nunca volví a abrir la agenda para ver lo que había anotado. Así que después me veía igual. Y después aparecieron las agendas electrónicas, ya ayudó un poquito porque ya venía una alarmita. Pero no todo el mundo tiene una agenda electrónica, aparte más, había agenda que era... Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, claro, poníamos la agenda electrónica en el bolsillo, lo hacía sonar, por ahí cuando estaba viajando en colectivo, el subte, todo el mundo ve y sacaba tu agenda electrónica, te ponía a escribir. Después apareció la PAM, lo que sea, pero la verdad que siempre me olvidaba de todo. Doy gracias, Señor, por el celular que ahora, bueno, uno tiene la posibilidad, vieron que aparte Google, el calendario de Google, como que incorpora automáticamente todas las cosas que vas agendando a tu agenda, te llegan los avisos y un montón de cosas. Y es una bendición porque por ahí el día anterior te llega el aviso de que mañana tenés audiencia. Si no, me olvidaba la audiencia y queda el cliente en cana. Así que lo que ahora hago es, se agenda, se pone la alarma y el horario, día que necesito, suena la alarma y ya lo tenés todo ahí. Está muy lindo. Pero si no lo puede, no tiene esa posibilidad, por ejemplo, cuando tiene que anotar una tarea, si le cuesta retener, como muchas veces me pasa, cópielo, no está mal eso, no hay problema. Pero no se quede con una premisa equivocada porque hacemos la tarea equivocadamente. Porque esta cosa de la retención indebida pasa con la Biblia. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted se pone a discutir porque la Biblia dice tal cosa? No, en tu mente dice tal cosa. Porque yo lo leí y mi mente se procesó de una forma que no es lo que dice la Biblia. Así que gracias a Dios que nos ha dado su palabra por escrito porque podemos recurrir siempre para buscar y refrescar correctamente nuestra memoria. Pero bueno, dicho esto, es cierto, hay un pasaje que Juan, 1500 años después, describe cómo es el mundo, este orden del mundo sin Dios, este sistema mundo que está bajo la influencia maligna. Y es interesante que Génesis 3, ya del momento que el hombre y la mujer rechazó a Dios, expulsó a Dios de su vida, ya se estableció ese sistema de vida, es un sistema de vida que se replica en el desarrollo de la sociedad en la que vivimos. ¿Ok? Anoche vi que estaba Lili y no sé qué más, estaba también Nancy charlando sobre esto. No sé si alguien más hicieron la tarea. ¿No? Bueno, mal por ustedes. Así que escucho a Lili y Nancy, o creo que en esto también está un momento. A ver, ¿en qué consiste la tarea? ¿Cuál fue la...? Primera Juan 2:16, encontrar el versículo de Génesis 3, que es igual. El versículo que es igual a Primera Juan 2:16. Y bueno, encontramos con Nancy, Néstor y Laila, que es en Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice: Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para realizar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué consiste la igualdad?
Vamos a hacer así. Vamos a hacer así, para ver con claridad. Este grupo busca 1 Juan, capítulo 2, versículo 16. Este grupo busca Génesis, capítulo 3, versículo 6. Aquí la primera oración. Cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, eso no lo lea. ¿Ok? Entonces acá lea Génesis 3:6. Bueno, ya lo tiene. A ver, todo junto empieza a leer Génesis 3:6. A ver, empieza a leer. Ok, hasta ahí nomás. La primera frase, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuál es la primera frase acá? La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Juan dice, lo deseó la carne. Después la segunda oración. ¿Y acá qué dice? Lo deseó los ojos. La tercera oración. ¿Y acá qué dice? Exactamente. Vamos a leer, hacer otra vez el ejercicio. Volvemos otra vez. ¿Qué dice Génesis 3:6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y acá qué dice? Lo deseó la carne. Segunda frase. Acá. Tercera frase. ¿Y acá qué dice? Exactamente. Escúcheme una cosita. Fíjese que, así como la mujer en su mente automáticamente Dios desapareció, apareció estos tres elementos. Lo deseó la carne. Sepa que la carne, cuando la Biblia habla de la carne, ¿alguien me puede explicar qué es la carne? Muy bien. ¿Alguien me puede dar otra explicación? La vida sin Cristo. La vida sin Cristo. ¿Alguien me puede dar otra explicación? Ok. Acá dice la vida sin Cristo. ¿Acá qué dice? Pecado. ¿Qué más? ¿Alguien da más? ¿Qué dijiste? El viejo hombre. ¿Qué más? Un cuerpo contaminado. ¿Qué más? Bueno, le voy a decir algo. Todos le pifiaron con excepción de uno. A ver. Vieron que la Edad Media era práctica entre los sacerdotes flagelar el cuerpo. ¿Vieron? Agarraba el látigo, ¡paf! 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 ¿Por qué? Porque decía que la carne era este cuerpo. Entonces había que someter tenía que someter a la carne. Entonces, ¿qué hacía? Te flagelaban. Entonces, si la carne es el cuerpo, entonces estamos de acuerdo. Es correcto este concepto. ¿Ok? Es correcto este concepto porque entonces mataste a latigazo. Bueno, la carne no es el cuerpo. Tampoco es el pecado. Tampoco la vida sin Cristo y cosas por el estilo. El único que le pegó fue alguien que no es porque estudia las Escrituras, porque ha llegado a una iglesia y escuchó la explicación. Y fue Nico. Puede darle un aplauso, por favor. Usted tiene que saber que cuando se escribió Génesis, indudablemente, no estaba del desarrollo de toda la Biblia todavía. Entonces, Génesis simplemente habla de lo que era agradable para comer, lo que era bueno para comer. Cuando llegamos a 1 Juan, ya se desarrolló la mayor parte de la Biblia y muy particularmente, el Nuevo Testamento y muy especialmente las epístolas, donde contiene por antonomasia, por excelencia, los principios y las enseñanzas para la iglesia. Y una de las cosas que se nos revela las epístolas principalmente es acerca de el campo minado que el diablo ha dejado para los creyentes. ¿Ok? Y una de las cosas, en el Nuevo Testamento, las epístolas particularmente, hablan de varios elementos que
que el diablo ha establecido como una especie de campo minado para que ustedes, yo, los cristianos, los creyentes, tengamos conflicto o tengamos problemas en el desarrollo de nuestra vida. Uno de ellos es la carne. Ahora vamos a ver qué es esto. Otro es el mundo. Otro es el mismo Satanás. Y finalmente, su colaboradora predilecta. ¿Ok? Esta es la estructura que el diablo ha dejado sobre este mundo para minar la vida de los creyentes. ¿Ustedes saben por qué existen las suegras? Porque Satán no es omnipresente. Entonces deja a la suegra para complicarnos la existencia. Pero, para evitar tener conflicto con mi esposa, vamos a borrarlo por ahora este tema. ¿Ok? Usted en la Biblia, en el Nuevo Testamento, va a encontrar conjuntos de frases, tales como, por ejemplo, viejo hombre, vieja vida, la pasada manera de vivir, naturaleza corrompida. Ya está, ya me cansé de escribir. Cosas por el estilo. Toda esta frase, viejo hombre, vieja vida, la antigua manera de vivir, toda esa cosa, se refiere a la carne. No son un montón de cosas, todos son sinónimos de la carne. La carne, básicamente, no es un concepto material, no es este cuerpo. ¿Sí? La carne, básicamente, ¿ok? Yo lo que le quiero decir, Miguel, es que la vida sin Cristo es mucho más amplio que lo que es la carne. ¿Ok? La carne básicamente es la naturaleza del ser humano que cae bajo la corrupción a partir del pecado. ¿Ok? Es esa naturaleza humana que se corrompe a partir del pecado. Y esto se corrompe con todos los seres humanos. Y precisamente esta vieja vida, esta vieja naturaleza, es lo que nosotros hablamos, decimos que nacemos, cuando decimos nacemos pecadores, decimos que nacemos con esta naturaleza corrompida. ¿Cuál es la característica de una naturaleza? Es manifestarse. ¿Han visto la película La Mosca? ¿Conoce la película La Mosca? Se trata de un científico que está desarrollando el sistema de teletransportación, entre comillas. ¿Vieron cómo pasa, por ejemplo, en Viaje a las Estrellas? Star Trek, entonces vieron que ahora se toca la insignia de taca, y dice teletransporte para 5. Entonces la nave empieza, y de golpe desaparece el cuerpo acá, y en la nave aparece, viene el cuerpo a la nave. Está buenísimo. No, está buenísimo, porque imagínense si podemos hacer la vida de esta forma. Che, estamos ya, vamos al campamento, dale. ¿Qué hacemos? Cada uno agarra su valija y nos teletransportamos. Y entonces aparecemos todos acá. No, bueno, no existe eso, lamentablemente. Pero acá este tipo estaba investigando. Entonces estaba una cabina que se descomponía molecularmente la persona y se transportaba toda esa molécula a otra cabina y se revolvía a recomponer. Entonces la persona pasó, estaba en una cabina, apareció en la otra cabina. Pero un día, ¿qué pasó? Mientras estaba haciendo eso, a la cabina se le metió una mosca. Y cuando ellos, la mosca también, y fueron para el otro lado, pero cuando se recompone molecularmente, se mezcló la mosca con el tipo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el correr del tiempo, esa naturaleza de la mosca que se le mezcló con su naturaleza comienza a manifestarse, inevitablemente. Y veo que el tipo le empieza a salir característica a la mosca. Por ejemplo, empieza a querer morfar con una mosca. ¿Vieron que la mosca? ¿Cómo come la mosca? ¿Cómo come la mosca? ¿De qué forma? La mosca lo que hace es, a través de una enzima que se descompone la comida y después lo succiona.
Por ejemplo, a la mosca le encanta la caca. Y aunque esté durito, lo puede descomponer y succionar. ¿Ok? Está excelente. Ahora, esto pasa igual. El viejo hombre, la vieja naturaleza, cuando pecamos, nuestra naturaleza humana se corrompe. Y en algún momento va a aparecer, tiene que manifestar. Por eso es lo que yo le contaba ayer. Los niños, los niños no es que son símbolos de pureza. Son chicos que tienen una naturaleza corrompida que está esperando manifestar esa naturaleza. Eso le pasa a todos, nos pasa. Por esa razón, tus hijos, mis hijos, van a querer hacer el mal, van a querer desobedecer, van a querer rebelarse, porque así es su naturaleza, la misma que hemos adquirido desde el pecado de Adán para acá. Y Génesis 3 tiene, fíjese, en Génesis no aparece esto, pero esta es la descripción de desarrollo del concepto de la carne, ¿sí? Aparece más detalladamente en el Nuevo Testamento, indudablemente en las epístolas. ¿Ok? Entonces, por eso Juan, cuando escribe su primera epístola, dice los deseos de la carne, que en Génesis capítulo 3, como Dios no había revelado todavía sobre qué es la carne, habla de la apetencia de la mujer. ¿Ok? Es el deseo de comer aquello que sabe que, o sea, la carne es lo que nos impulsa hacia la rebeldía contra Dios. Y la idea de Génesis 3 es precisamente la mujer queriendo aquello, digamos, que el fruto era codiciable para comer, o era agradable para comer, cuando ni siquiera probó jamás ese fruto. Luego pensé que bueno. Fíjese lo siguiente. El ser humano por naturaleza siempre ve que es bueno aquello que, entre comillas, es prohibido. El famoso concepto de lo que es el fruto prohibido. Entonces, si la palabra de Dios nos dice, esto no debe hacer, queremos hacerlo. ¿Okay? Fíjense con nuestros hijos. Nosotros decimos a ellos, chicos, esto no hay que hacer y te lo están haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte precisamente de nuestra naturaleza, tal como describe la palabra de Dios. Entonces, en Génesis, no te va a decir la carne porque todavía no estaba ese concepto desarrollado. Entonces, simplemente nos describe la mujer que quiere comer aquello que Dios le dijo que no lo hagas. Es parte de esa manifestación de esa naturaleza. Después habla de lo que es el tema del deseo de los ojos, no es tema de lo que estamos contando hoy, no es lo que estamos hablando en esta semana, en estos días. Y finalmente lo que Génesis dice, la mujer se abre codiciable para alcanzar la sabiduría. El desarrollo de la humanidad 1500 años después, Dios nos dice que este concepto de alcanzar la sabiduría es la vanagloria de la vida. Es el deseo digamos, de la aspiración que no trae nada positivo o bueno en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el desarrollo o, digamos, lo que tiene que ver con lo que nos permite acercarnos más a Dios, todo lo contrario. ¿Ok? Absolutamente lo contrario. Fíjate, recién estamos hablando justo con Néstor acerca del tema de lo que es de la soberbia que alguien adquiere o manifiesta automáticamente cuando alcanza un poco de poder. Ahora, esto, le voy a decir algo, él está hablando en su trabajo, cuando, por ejemplo, los compañeros que empezaron juntos y sufrieron los mismos procesos que él, su trabajo, sufre, pero cuando esos compañeros lograron una cuota de poder, se transforma en un arrogante, una porquería, lo que sea. Pero esto no ocurre solamente en el mundo secular, ocurre en las iglesias. Fíjense que una de las razones por las cuales Dios dice, 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los requisitos de un pastor, le dice no un neófito. ¿Para qué? Y explica por qué motivo. Un neófito sabe qué es. ¿Quién dijo sí? ¿Qué es un neófito? El cristiano recién convertido. No exactamente, sino uno nuevo. Neo es nuevo, ¿ok? Está hablando de alguien
nuevo, es correcto cuando dice recién convertido, o sea, pero más que recién convertido, está hablando de alguien que no tiene desarrollo o crecimiento espiritual, básicamente, no tiene madurez. Entonces, ¿por qué? Porque la falta de madurez es lo que te lleva a qué cosa, entre otras cosas, a subirte al pony, ¿sí? Y no tenés ese equilibrio necesario, te subís al pony y ya te pones en arrogante, en soberbio. Mire, una vez, hace muchos años atrás, estuvimos considerando a un joven para que se haga cargo de la reunión de jóvenes, que la idea era, digamos, darle la responsabilidad de estar liderando un poco a los jóvenes. Y la verdad que veíamos con muy buenos ojos el desarrollo de este chico. Así que un día se lo propusimos y él estaba contento, lo pusimos al frente de los jóvenes y al mes tuve que sentarme a hablar con él y decir, mira, macho, ¿sabe quién? Vamos a hacer un cambio. Porque hoy estaba contento, gracias, esto, lo otro, patatín, y al día siguiente ya era el faraón que estaba dándole latigazo a todo el mundo y estaba desesperado que todo el mundo obedezca sus órdenes, entre otras cosas. ¿Ok? Y el tipo ya se subió al pony y ya se creía que era el Superman o cosas por el estilo. Bueno, esto es un problema que no es un problema que ocurre en el mundo secular y dentro del mundo cristiano no ocurre igual. ¿Por qué? Porque esto no es un problema de dónde está, sino es un problema de la naturaleza corrompida del ser humano. ¿Ok? Fíjense que muchas veces se juzga a una nación, a la gente de un pueblo determinado, en función de, por ejemplo, hay gente que llegó a la Argentina, sufrió un robo y dice todos los argentinos son chorros. O bien hay gente, y a mí me ha pasado, no sé si por chupamea o no, viene y te dice, todos los chinos son gente muy buena, muy trabajadora. Sí, porque, a ver, quiero decirles algo, eso es mentira. Usted va a encontrar gente honesta en China, en Congolandia, en Groenlandia, en Estados Unidos, en la Argentina, donde sea, como gente deshonesta. ¿Okay? Y va a encontrar gente laburadora. ¿Usted cree que no hay chinos vagos? ¡Ja! Se habla de chinos vagos. Entonces no es que el argentino es vago, el chino también es vago. Por supuesto, lo que pasa es que el tema de los chinos, a veces, digamos, hay un mandato cultural que está medio como que tenés que hacerlo porque si no te sollan vivo en la plaza pública. ¿Ok? Entonces, a veces quizás ese mandato cultural tapa un poco las cosas, pero la verdad es que existe en todo lado. ¿Bien? Así que esto no es un problema de nacionalidad, es un problema de naturaleza humana. Y es común al mundo entero, y sin importar la nacionalidad. ¿Por qué? Porque en esto consiste la naturaleza corrompida. Y fíjese que lo que yo le hablamos cuando hemos estudiado esta serie, ¿está esta serie sobre el mascarón de proa de la carne? No, le digo porque me estaba comentando a mí que hay muchas series que estaban en un disco viejo de serie de predicaciones que no hemos terminado de editar y subir a nuestra página de YouTube, que estos muchachos se lo chorearon, se lo llevaron todo. Se llevaron a la computadora y perdimos toda esta serie, así que no sé ni cuáles son, porque son series viejas de varios años atrás, así que no tengo ni idea de cuáles eran las series que se han perdido. Así que no sé, pero fíjese un detalle. El mascarón de proa, usted sabe lo que es el mascarón de proa, ¿no? Un barco tiene proa y tiene popa. ¿La proa qué es? ¿Qué parte del barco es? La parte delantera, exactamente. Y la popa es la parte trasera. Cuando usted escucha, por ejemplo, cuando ve una película donde el barco te te habla de la proa, te está hablando de la parte trasera. La popa te da la parte trasera del barco. Por ejemplo, cuando estás navegando y un capitán te dice, todo a estribor. ¿Qué significa eso? Hacia la derecha. Entonces el timonel empieza a girar
el timón, digamos, todo hacia la derecha, o te dice todo a babor, se va para el otro lado, por ejemplo. Entonces, usted sabe que antiguamente los barcos, y actualmente también lo hace, usted, por ejemplo, ve el barco, digamos, el barco insignia digamos, de la flota naval de Gran Bretaña, por ejemplo, si la nave insignia es la nave que está representando a todo, digamos, a la reina y a todo, o al rey, digamos, a toda Inglaterra. Esa nave es una nave especialmente equipada y tiene en su frente características, detalle que hace referencia al poderío, por ejemplo, del Imperio Británico, por ejemplo. Antiguamente, esto ocurrió siempre. Fíjense, si usted viera una película ¿cómo se llama?, de pirata, ¿qué es lo que tiene como insignia? Sí, la proa del barco, muchas veces. Claro, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el mascarón? ¿Qué es? Una calavera, por ejemplo. Era lo que representaba a los piratas, por eso vieron subir la bandera, son todos una calavera. Entonces, ese mascarón de proa, es más, fíjese, si usted ve esta película, Pirata del Caribe, Pirata del Caribe, sí, usted va a ver que la perla negra, ¿ok?, tiene precisamente en su frente una terrible calavera fea, horrible, que asusta. Porque la idea es precisamente que la gente, cuando ve eso, identifique de quién es ese barco y te tiene que infundir temor. ¿Ok? Fíjese que el mascarón de proa de la carne, o sea, lo que manifiesta nuestra carne por excelencia, la vieja naturaleza por excelencia, ¿sabe qué es? El yo. El ego es un gran problema del ser humano y particularmente del creyente. De tal manera es un problema que Gálatas capítulo 2, versículo 20, esto lo tiene, a los cristianos le digo, a los creyentes que leen la Biblia, que estudian, lo tienen que saber de memoria. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, fíjese que la explicación del apóstol Pablo es muy interesante, dice que Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quien tiene que anular precisamente nuestro yo es Cristo. Y lo que yo vivo en la carne, le dice Pablo, lo que vivo en esta vida, en este cuerpo corrompido, lo que busco es que Cristo es quien realmente viva y tenga el dominio, control sobre digamos, esta vida corrompida o esta naturaleza corrompida. ¿Por qué motivo? Porque si usted lee Gálatas, que el devocional están haciendo en Gálatas, fíjese que antes del capítulo 2, versículo 20, Pablo cuenta un conjunto de experiencias, incluyendo la experiencia que ha tenido con el apóstol Pedro, cuando fue a visitar a la iglesia de Antioquía, que lo que buscaba básicamente era satisfacer lo que su ego decía que era correcto, la forma de hacer las cosas. Entonces lo que Pablo después nos va a decir que realmente nuestra responsabilidad como cristiano es crucificar ese yo. ¿Y en qué consiste crucificar ese yo? En el dominio de Cristo sobre mi propio ego, mi propia voluntad. Fíjese que tal es así que lo primero que lo más visible, entre comillas, de esta vieja vida es el yo, y es el dominio yo, y la decisión yo de cómo vivir mi vida sin Dios. Fíjese Génesis capítulo 3, Génesis 3 del 8 al 13. Dice así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: sí, Dios, perdóname,
fue mi culpa, yo hice lo que no tenía que hacer y encima involucré a mi esposa y cosas por el estilo. No, ¿qué le dijo? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí, y así sucesivamente. Escúcheme, fíjense interesante, las excusas tienen que ver con la preservación de mi propia persona. ¿Ok? Yo no le enseñé a mis hijos a excusarse, pero cuando ellos eran chicos, y ahora también creo, no, lo tengo matar a pina, y lo pasa con todos nuestros hijos, y lo veo acá en este campamento con los alcahuetes que tenemos en esta banda de alcahuetes. ¿Y qué es? Automáticamente, no, la culpa es del otro. Fue culpa de aquel. Pero negro, yo vi que lo está cascoteando, le partiste 2 adoquinazos a la cabeza. Sí, bueno, pero ¿para qué metió la cabeza en el medio? Vieron que siempre este es el proceso. Lamentablemente, los padres, que también gozamos de la misma naturaleza corrompida, y preservamos, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a preservar lo que tenga que ver conmigo. Este es un problema, por eso los padres, cuando, es lo que le dije el primer día, los 2 chicos se pelean, no quiero que se metan los padres, porque los padres van a ir a proteger lo que es mío. Este es un problema que vemos acá, por ejemplo, cuando le digo, o sea, gracias a Dios tenemos la luz del pasillo apagada porque está cortada la luz. Yo te prendí esa luz también. No, yo lo prendí esta porque precisamente estaba muy oscuro. Para que tengamos una reunión mejor. Por eso lo prendí. El punto es esto. ¿Por qué yo protejo lo mío? Porque tiene que ver con yo. ¿Por qué no me interesa lo ajeno? Porque tiene que ver con lo ajeno, no tiene que ver conmigo. Todas estas conductas tienen que ver con la manifestación de lo que tiene que ver con lo propio. El tipo que llega a un cargo y se pone arrogante, porque lo que busca básicamente es proteger a sí mismo, básicamente, se está cuidando su quintita. ¿Ok? Fíjese un detalle. ¿Quién conoce la Costanera Sur? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, usted tiene, saliendo desde lo que es el centro hacia la zona norte, a la altura de lo que es el aeroparque, por ejemplo, a la altura de lo que es el aeroparque, usted tiene lo que es la Costanera Norte. Antiguamente, la Costanera Norte, en la década del 90 más o menos, se hizo una zona muy popular y ahí aparecieron los restaurantes Carelli y era restaurantes que era para gente pudiente y aparecieron los boliches que era para la gente bien como uno, no para 4 copas como ustedes, digamos. Entonces, pero siglos atrás, ahora después usted toma lo que es el centro hacia el sur, de lo que sería de Retiro, digamos, hacia el sur, usted tiene lo que es la Costanera Sur. La Costanera Sur es donde tiene la entrada a lo que es la reserva ecológica, que es muy lindo para ir a visitar, sobre todo. Tiene una visita guiada nocturna, que es muy interesante para ir a visitar. Le recomiendo que lo haga. Frente a eso está una de las estatuas más representativas de lo que es la cultura o lo que es el arte de artistas argentinos. Ahí presente está una famosa fuente, la fuente de las Nereidas, ¿ok? Una obra de qué artista argentina. Nancy la tiene que saber. Muy bien, ¿por qué? Era tucumana, ¿ok? Ahora, usted si va a ese lugar va a encontrar que tiene toda una galería muy interesante, todo esculpida. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, principios del siglo XIX, la Costanera del Sur era el lugar de los ricos y de la gente importante de Buenos Aires. Entonces, está todo hecho para gente guituda, entre comillas, porque de ahí la gente, los porteños disfrutaban del río
y bajaba a bañarse en lo que es el Río de la Plata, por ejemplo. Ahora no podés porque entras y salís con un brazo menos, no porque te lo comía un bicho, sino que está tan sucio el agua que te empieza a correr ya la piel, la carne, lo que sea. Mire, cuando estaba en séptimo grado, ¿sí? Me acuerdo de los días viernes, a veces nos juntamos con los amigos, nos íbamos a pescar a la Costanera del Norte. Todavía lo que sacábamos ahí podíamos comer. La Costanera del Sur, y yendo para lo que es ya Partido Sur, para Avellaneda, Quilmes, antiguamente estaban todas las bajadas en río. Y uno podía bajar al río de la Plata a bañarse los días, a nadar, digamos, ¿no? Los días de calor, que ahora ya desapareció todo eso, es imposible. Pero decía que en la Costanera del Sur hay una estatua de Luis Viale. ¿Quién fue Luis Viale? Hay una calle en Buenos Aires de Luis Viale. ¿Alguien sabe qué fue Luis Viale? ¿Y por qué hay una estatua allí de Luis Viale? Bueno, búsquelo. Desásnese, manga de brutos. Y es interesante que Luis Viale, hay una estatua ahí mirando hacia el río porque tiene que ver con un acto heroico que él hizo, digamos, de desprendimiento del yo. Mire que vive una sociedad tan egoísta que cuando alguien se desprende del egoísmo es objeto de reconocimiento. Porque en la naturaleza del ser humano, el mascarón de prueba de la carne es el yo. Entonces, cada vez que usted tiene la inclinación de hacer algo para preservar lo mío y descuidar lo ajeno, sepa que es la manifestación de su carne, de esa naturaleza corrompida. Lamentablemente, esto es así. ¿Ok? Esto de querer que lo ajeno sea mío, los chorros, por ejemplo, tiene que ver con esta naturaleza corrompida. Y el problema es que seguramente usted no va a robar a una iglesia, llevarse todas las cosas que hay en una iglesia, pero es probable que se robe otras cositas. Pero como nosotros tenemos la tendencia a justificarnos a nosotros mismos, ¿para qué? Para que nuestros actos de corrupción se transformen en algo insignificante, seguramente vamos a justificar nuestra corrupción, y, digamos, entre comillas, según nosotros, en menor escala que. Pues la realidad, si te choreaste 10 centavos o 1.000.000 de pesos, es un robo igual. Pero nosotros vamos a justificar si lo hicimos nosotros. Seguramente si vos te robaste $1.000.000, también lo vas a justificar. ¿Sí? Porque y el cristiano en particular, tenemos la particularidad de justificar las cosas delante de Dios. Nos mandamos una macana y decimos, Dios, pero no, pará. Esto es totalmente correcto que lo haya hecho, porque empezamos a razonar con Dios. Esto es una conducta característica de los creyentes. Yo recuerdo que he pasado largas horas de oración y debate con Dios, porque en una época se me metió en la cabeza que quería algo en particular, era muy joven todavía, y yo sabía que la Biblia había una prohibición estricta contra esto, y yo quería eso, y he pasado largas horas debatiendo con Dios de por qué está bien que Él permita que yo haga esto. O sea, a veces recuerdo de estas sesiones de debate con Dios, me mato de la risa, de lo increíblemente, aunque era muy jovencito, de lo increíblemente sagaz que podía ser argumentando a favor de algo cuando Dios ya dijo, no, esto no. ¿Ok? Y fíjese lo que hacen nuestros hijos. Ya le dijimos que no y el negro te va a dar vuelta 400 millones de veces argumentando por qué sí para que vos cambies tu opinión y para que permita que él haga esto. ¿Ok? Y más allá de la broma, lo que le digo siempre es esto, no hago excepción de personas porque ¿sabe qué? Destruyo todo el campamento. Porque siempre nos va a pasar que va a llegar alguien, por una cuestión de nuestra naturaleza, que te va a caer mejor que otro. Y de esto no pasa en las iglesias. Muchas veces ocurre en la iglesia que se forman los grupitos porque se juntan los que se llevan bien. Y con lo que no nos cae bien lo excluimos. Lamentablemente ocurre esto porque es la manifestación de nuestro yo. Lo que a mí me gusta, va. Lo que no me gusta, no va. ¿Ok?
Y muchas veces los creyentes llegamos a una actividad, a un ministerio de la iglesia, a un campamento, y después decimos, el otro año no vengo. ¿Por qué? Porque mira, fulanito, yo tuve un problema con Menganito y no me gustó lo que dijo. Y vos decís, no, pero el Menganito no viene el año que viene, no importa, pero ya está, ya le hice la cruz a todo. ¿Por qué? Porque me afectó mi yo, mi ego. Entonces todo es malo a partir de allí. Los casados saben lo que le voy a decir. Por ejemplo, fíjese una cosita. ¿Cuántas veces usted, hombre o mujer, se ha sentido que fue a dormir y la sensación que está durmiendo con el enemigo? O ir a dormir y preguntarte, ¿por qué estoy durmiendo con este tipo? Ah, me tiene podrido, mira cómo ronca. Ahora, ayer que estamos todos bien, todo endulzado, y te acostaste, tu marido está roncando y dices, ah, melodía celestial. Hoy que nos agarramos a pina, me tiene podrido, no puedo dormir, se levanta y me levanto y me voy, y uno empieza, ¿por qué no me había casado con el otro? ¿Vieron? Y empezamos con, pasa esto, siempre. Porque todo lo que nos afecta, por más bueno que sea, es malo. Fíjese, mire lo que es el tema de la conducta y lo que siempre comparte la iglesia. Una persona, necesitamos a esta persona durante 10 veces. Durante 10 veces dijimos, che, ¿me das una mano? Y el tipo tuvo el pie del cañón. La vez 11 el tipo tenía un problema gravísimo, estaba enfermo, estaba internado, estaba hospitalizado. Lo llamé, che, negro, necesito favor. No, no puedo, negro, estoy hospitalizado. ¿Y sabe qué? Después decimos, ve, este tipo, la verdad es una porquería. Él dice que es mi amigo. Cuando necesito, no está. Es muy común este tipo de actitudes. Muchas veces ocurre en las iglesias, los atentados o digamos, los enojos con los pastores pasan por estos carriles. No importa cuántas veces el pastor se sacrificó. Mire, hemos tenido un caso allá en Ciudad Vista, un hermano que el pastor en persona se hizo cargo de todo lo que tenga que ver con los gastos de una vivienda, se lo dio para que viva en forma totalmente gratuita, con la única misión de que la idea era que esta persona, por nacionalidad de la mayoría de la gente que vivía en ese barrio, ¿sí? Que era su nacionalidad, y le pedí que simplemente que él se tome el trabajo de empezar a hacer contacto de relación con la gente de su nacionalidad, por una cuestión de lógica. Imagínense, yo recuerdo que una vez tuve que un joven acá que trabajaba en la empresa de unos amigos que son de Hermanos de la Fe, tuvo un accidente y falleció. Vinieron los padres de Paraguay para ver qué es lo que pasó. Me puse a hablar en guaraní con los padres, lo poco que sé. Y el padre realmente se mató la risa y se encariñó tanto que vieron, no sé, no un chino argentinizado que te habla en guaraní. Y el negro, y el tipo realmente le agradó tanto esa escena que finalmente, yo encima el abogado de la empresa donde tu hijo trabajaba y falleció. Entonces el padre me agarra un día y me dice, mira, yo no quiero nada. Yo solo te pido que me hagas este favor. Igual yo le dije a la empresa, che, negro, no sea manga rata, mándele una buena indemnización, aunque usted no tenga responsabilidad, pero es una cuestión, como cristianos, como creyentes, una cuestión de testimonio. Y uno de los favores que me pidió finalmente era que tenía que acompañar la expatriación del cuerpo de su hijo a Paraguay. Usted no tenía lo que sufrir. Porque esta gente vivía... ¿dónde está? ¿Gabriela está por ahí? ¿Sí? ¿Conoces San Juan de Pomuceno? Villarrica, más en medio del campo. O sea que vos tenés que pasar por el lado del Dorado o Posada, en Misiones, llegar a Villarrica, que es una ciudad importante en esa zona de Paraguay, y después ir al campo. Quedó la hermana de este chico acá para ultimar los detalles. Entonces un día estamos hablando con ella, entonces le digo, escuchame una cosa. No, pues mi mamá preparó un cuarto especial para recibirte. Le digo, no, ya era diciembre. Entonces, no, dejá, voy a un hotel. Me mira, se mata la risa la piba. Y dice, ¿qué hotel? No, pero no hay hotel. No, es campo, me dice. Ah. Bueno, le digo, ¿tendrá, o sea, aire acondicionado,
¿Qué aire acondicionado? Agradece a electricidad, me dice. ¿Un ventilador? No, no hay. Era diciembre. Y la ambulancia que llevó cuerpo partió el día 28 de diciembre. Bueno, usted no tiene idea, me acuerdo, no sé si David se acuerda, la desesperación, la angustia que vivía. Dije, tengo que acompañar este cajón hasta allá, por respeto a estar presente, el entierro, todo. Y me voy a morir en pleno verano en Paraguay, me voy a suicidar, te digo, sin aire, sin ventilador, y allá se mata risa, ¿es verdad o no? No, le digo a Gabriela. La primera vez que fui a Paraguay, un par de décadas atrás, me decían los hermanos, fui a una iglesia allá, me decían los hermanos, me dice, ustedes los curepas tienen suerte, dice. ¿Por qué? Llegaron una semana fresco y hacía 42 grados. Pero bueno, finalmente vino el primo, pipí, y no había lugar en la ambulancia. Me dijeron, bueno, dice, doctor, quédese, vamos. ¿Sabe cómo está? Piensa, Señor, gracias por responder mis oraciones. Porque la ambulancia que lo transportaba, a los pocos kilómetros de salir a Buenos Aires, se descompuso el aire acondicionado. Viajaron todo el camino. La hermana y el primo viajando a la parte de atrás con el cajón, sin aire acondicionado, que empezaba a echar olor. No, después cuando la mamá volvió y me contó la travesía, dije, yo decía, qué lástima, qué mirá lo que yo pensé entre mí, Señor, gracias que me salvaste. Fue terrible eso. Bueno, era el pedido de papá. Entonces, ¿qué pasa eso? Hay cosas que nos cae más simpático a alguien, algo, lo que sea. Y esto, a ver, yo soy pastor, lo que quiera, pero yo sigo teniendo la misma naturaleza que todos ustedes. O sea, a mí me pasa también que hay situaciones, circunstancias, personas que me caen más simpáticas que otras. Pero el gran problema es que si yo, porque un chico me cae simpático, digo, sí, bueno, mira, nadie me toma la pelotita, anda a jugar. Y al otro no lo hago lo mismo, mañana me prende fuego el campamento. El tema es, así somos por naturaleza. Y fíjese cómo automáticamente que el hombre y la mujer pecó, empieza a florecer su naturaleza corrompida, la carne, y automáticamente empieza, sálvese quien pueda. No soy yo, y empieza el proceso de la autojustificación y de razonamiento con Dios. No soy yo. ¿Viste esta cosa que está acá al lado, esta yegua? Esta cosa que dijiste que viene de mi costilla, toda la mano en coche. Bueno, esta porquería. Fíjese qué detalle interesante, porque la verdad, el culpable principal entre el hombre y la mujer de haber comido el fruto del árbol ha sido Adán. No voy a entrar en detalle, pero el relato de Génesis respecto de Adán es extremadamente, no sé extremadamente, pero es bastante terrorífico. Porque fíjese que la mujer fue engañada, Adán no. El énfasis de versículo 6, cuando dice que la mujer le dio a su marido y su marido comió, en el texto original, en el hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento y en una parte en arameo, dice enfáticamente, y Adán comió. ¿Por qué? Porque la acción de Adán es la acción de gravedad por excelencia en el acto del pecado y la corrupción de la humanidad nueva. Tal es así que, fíjese, por alguna razón, versículo 15, habla de la simiente de la mujer, no de Adán. Capítulo 5, versículo 3, menciona la simiente de Adán. Es decir que el problemático aquí ha sido Adán, no Eva. En cambio, por eso Dios al primero que le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? En cambio, Adán, haciendo gala de esta nueva naturaleza corrompida, dijo Dios, es la mujer. Es interesante, o sea, no vamos a entrar en estos detalles, pero Génesis 3, les voy a reiterar, tiene muchísimos detalles muy interesantes que nos enseñan muchísimas cosas sobre el desarrollo posterior de las Escrituras, en una unidad perfecta.
¿Ok? Entonces, fíjese un detalle. Lo primero que el ser humano hace es no reconocer su error, su culpabilidad y su pecado. Lo primero que hace Adán y Eva es crear justificativo. ¿Para qué cosa? Para alejarnos de Dios. Porque ellos, con estos justificativos, lo que está haciendo es ahondar y profundizar el acto de la impiedad y la injusticia. Ese primer acto, Romanos capítulo 1, versículo 18, que los hombres detienen o suprimen con su injusticia la verdad de Dios. Porque acá Génesis 3 hasta aquí se ha desarrollado conjunto de verdades que Dios estableció con Adán. Y Adán, en vez de volver sobre su paso, buscar la solución al problema, automáticamente, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, comienza a desarrollar actos en contra de la justicia de Dios para suprimir la verdad de Dios. ¿Se entiende la idea? ¿Hasta acá se entendió o no el concepto? ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, volvamos a Romanos 1, 18. Y me gustaría que entendamos esta verdad ahora. Fíjense que 1:18, este es el planteo que hace el apóstol Pablo, la palabra de Dios. La primera parte, 1:18, dice, porque la ira de Dios se enciende, se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La primera parte del versículo se refiere precisamente al momento en que el hombre decide rebelarse contra Dios y contra su palabra. La segunda parte del versículo se refiere al acto del hombre cuando una vez que pecó, no permanece o no quiere reconocer y su carne, esa naturaleza corrompida, automáticamente aparece y hace gala de qué? Del acto de que el hombre en la corrupción no mejora las cosas, empeora. Automáticamente Adán ya hace gala de esa naturaleza corrompida, dice la mujer, y la mujer la serpiente sucesivamente. Y el versículo 18, cuando dice que detiene con injusticia la verdad, fíjese que Pablo en el versículo 19 dice lo siguiente: porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto. El hombre puede llegar a la conciencia y al conocimiento de la existencia de Dios y del poder de Dios a través de lo creado. Pero sin embargo, al igual que Adán y Eva, el hombre no va a volver a Dios, a reconocer su estado, su condición, sino que ahora va a querer justificar de por qué pasó lo que pasó. Y sabe lo que hace, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que empieza a hacer el ser humano? Empieza a crear un relato. ¿Ok? Y versículo 20 en adelante, o 19 en adelante, Pablo empieza contando todo hasta el final del capítulo, el hombre, el ser humano, en su relato. Y es interesante que cuando llega al versículo 23, en el relato del hombre, en ese camino ha creado ¿qué cosa? Las religiones. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. La religión es una filosofía que nos dice que usted y yo tenemos la posibilidad de ¿qué cosa? De estar bien con Dios. Es interesante que todas las religiones, de una u otra forma, te describe la posibilidad de que vos podés hacer algo para estar bien con Dios. Es decir, que en definitiva la resolución del problema del hombre con Dios depende de lo que usted haga. Por eso todas las religiones van a enfatizar en las obras que el ser humano hace. Diferentes características. Fíjese que en muchas de las religiones orientales te va a hablar acerca de purgar, no sé el término, pero no me viene una palabra en este momento, pero es la posibilidad de que vos puedas
Le digo purgar porque vieron que los sistemas dictatoriales, el comunismo, o lo que se conoce como comunismo, en el siglo pasado, cuando llegaron al poder, lo primero que hace es la famosa purga, ¿sí? Bueno, acá también, acá en la Argentina pasó lo mismo, por ejemplo, el peronismo hacía la famosa purga, y cuando esa purga no daba resultados, y después venía la violencia, se agarraron a tiro y decían, digamos, cada fracción dentro del mismo partido decidía quiénes tenían que morir y quiénes tenían que quedarse. Y fíjese que en esta purga, por ejemplo, si usted puede buscar después de YouTube, van a ver, hay videos de estas purgas, donde, por ejemplo, cuando triunfó, supongamos, esto pasó en Rusia también, le digo, por ejemplo, el caso de Mao Zedong en China, triunfa la revolución de Mao, entonces agarran a todos los burgueses y le hace un juicio popular, le coloca, digamos, ¿cómo se llama? Un bonete, le cuelga acá un cartel donde describe todos los delitos que ha cometido contra el pueblo, contra el proletariado, cómo a oprimir al burgués que oprimía al proletariado y había que liquidarlo, por ejemplo. Y entonces en ese momento se estableció un sistema donde, para que el burgués sepa lo que es la vida de un proletariado, el Estado se quedaba con todos sus bienes y lo mandaba a laburar el campo. Bueno, con el objetivo de que se muera, ¿no? Yo agradezco al Señor que cuando ocurrió eso, mis padres se fueron de China y no nací allá. Gracias al Señor. Y por eso vengo a la vereda de enfrente, el charquito de enfrente. No de China continental o que China comunista. Y bueno, en mi casa, mi familia era todo pro Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek. En casa había cuadros de Chiang Kai-shek, todos los chiches. Me acuerdo cuando éramos chicos no podía decir nada malo de Chiang Kai-shek porque mi vieja se chiflaba. Porque era el gran generalísimo Chiang Kai-shek y toda la girada esa. Ahora, fíjese que, claro, la burguesía, en términos de marxismo, era todo el sector, o sea, era el sector social, digamos, que tenía poder económico, que detentaba un poder, el poder económico, el poder político, el poder social, que lo que hacía la burguesía era oprimir al trabajador, al proletariado. Así que es lo que siempre le digo, claro. No quiero caminar porque yo ya me aburguesé, entonces quiero andar siempre en coche. Pero es vagancia, es verdad, gracias a Dios que uno lo puede hacer, pero antes el coche iba al taller, me tenía que tomar un colectivo para ir al centro, a trabajar. Yo recuerdo, hacía muchos años que no subía a un colectivo, y un día un cliente me pasó a buscar por casa, fuimos juntos a hacer unos trámites, cuando volvimos, el tipo me deja en Flores, y yo ahí en Rivadavia, Flores de Caballito, en Rivadavia de Carabobo, y ahí tomé un colectivo para ir al centro. Cuando subió al colectivo, miré y me bajé. No era consciente, yo sabía, ¿se acuerdan de una época que había una maquinita que vos tenías que tirar la moneda adentro? Giraba, y estaba 5 horas por ahí, no te reconocía la monedita, caía, tenía que volver a tirar, y se formó una cola, pero un bodrio, y finalmente cuando entró la maquinita, te sale el boleto. ¿Se acuerdan? Bueno, yo no me acordaba. Subí y bajé porque no tenía moneda en los bolsillos. Tuve que ir al kiosco a comprar algo a cambiar moneda. Y después, muchos años después, volví a subir un colectivo y me di cuenta que tuve que bajar porque, tengo que tener la tarjeta SUBE. No tengo la tarjeta SUBE. Hasta que alguien encontró una tarjeta y me dijo, toma, te lo regalo. La época que todavía no se... Vieron que después de la tarjeta había que personalizar... ¿Cómo se dice? Personalizarlo, claro, tenés que poner tu dato. Bueno, en esa época cuando no había nada, lo perdiste, jorobate porque, bueno, lo podía usar cualquiera. Y ahora, si el coche va al taller, ¿qué hago? Me tomo un Uber para el centro. Se acabó la discusión, no quiero ni subir a un colectivo. Uno se va burguesando en la vida. Pero bueno, básicamente, en términos marxistas, eso eran los burgueses. No, yo lo que le decía,
que en definitiva todas las religiones, entre comillas, tienen exactamente el mismo planteo. No, la purga en el sentido que uno podía purgar a sí mismo para, por ejemplo, las religiones orientales, para quitar lo que es el egoísmo, lo que es y cosas por el estilo, para tener una conciencia de qué cosa, de bondad hacia el otro. Y en el budismo, por ejemplo, esta idea de bondad hacia los demás se representa de alguna forma en la idea de lo que es el respeto a la vida del otro, por eso son vegetarianos. Por ejemplo, no come carne porque uno debe respetar la vida, digamos, del animal. Claro, pero la planta también es una vida, si vamos al caso. A ver si nos entendemos. De hecho, lo que hablaron el otro día, usted al árbol le arranca la corteza, el árbol se muere igual, se seca. Pero bueno, está bien. Lamentablemente en algún lugar esta filosofía la tiene que cortar porque si no se mueren de hambre. O sea, nunca iba a conseguir un adepto porque ser parte del budismo te ibas a morir de hambre, entonces nadie se iba a meter en eso. Así que en algún momento tuvieron que cortar, no comemos carne, pero comemos verdura. Yo lo que le digo a ellos, bueno, lamento por ustedes, que qué rico la carne. Vieron un buen bife y chorizo, bien jugoso, lo cortás, qué espectacular. Después todos esos juguitos, mojás el pancito, un chiche. En fin, sigamos. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, este es el tema. Pero en el mundo occidental pasa lo mismo. El catolicismo, por ejemplo, la forma en que se transforma esta obra tiene que ver con los dogmas de la Iglesia Católica. Y uno de los dogmas tiene que ver con que, por ejemplo, para acceder mínimamente al purgatorio tiene que morir en estado de gracia. Y para morir en estado de gracia vos tenés que cumplir con el sacramento de la Iglesia, empezando con el bautismo, siendo el último la extrema unción, por ejemplo. Por ejemplo, fíjese, le digo esto nomás. Sarmiento murió en Asunción de Paraguay, tuvo que viajar allá por la recomendación del médico, por el tema, por el clima, por su estado de salud. Murió reclamando un sacerdote para poder tener la extrema unción y no hubo un sacerdote que haya ido. ¿Por qué? Porque el tipo era masón y la Iglesia Católica estaba peleado con la masonería. Entonces dijo, minga que va a ir a un cura. Así que pobre Sarmiento no pudo tener digamos, tener el último sacramento. Pero el tema de la opción por los pobres que desarrolló cierta parte de la corriente del catolicismo, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, muy característico de una corriente surgida en el tercer mundo, sí, la Argentina en particular, como es el tema de todo lo que es la teología de la liberación. El otro extremo tiene que ver con lo que es Opus Dei, familia, tradición y propiedad. Tiene otra concepción de buenas obras. Ahora, le voy a decir una cosita. En el mundo evangélico pasa igual. Porque un evangélico, por más que se llame evangélico, a un bautista, no quiere decir que no se pueda transformar en una religión. Una de las mentiras que enseña el mundo evangélico para mantener subyugado a la gente es la pérdida de la salvación. Y los pastores te caminan con la pérdida de la salvación. Entonces, cuando vos haces algo que el pastor no quiere, o la pastora, entre comillas, o quiere que hagas algo que ellos quieren que haga, te amenaza con que perdiste la salvación. Hiciste esto, a mí no me gustó, perdiste la salvación, te dice. Por supuesto, la Biblia se lo metieron por la oreja. ¿Entienden lo que le digo? Esto es muy común en todo el mundo religioso en general. Está esta idea de las buenas obras. Depende del ser humano hacer algo para llegar a Dios, para agradar a Dios. ¿Ok? Y en este proceso nosotros renovamos la religión, porque toda la religión pasa por un proceso de renovación para adecuar nuestras obras y nuestra forma de hacer la cosa a la filosofía moderna. Fíjese que en el mundo evangélico una de las formas de adecuar lo que decimos obra que agrada a Dios es
crear, porque esto es el viento que corre en estos tiempos modernos, es crear la figura de pastoras, por ejemplo. Las esposas de los pastores se transforman en pastoras automáticamente. Es común esto. En el mundo evangélico te va a decir que la Biblia es, Pablo, y siguiendo alguna corriente, que la Biblia es machista, que culturalmente solamente existían pastores, entonces en este tiempo moderno, la igualdad del hombre y la mujer, tiene que haber pastoras. ¿Sabe qué están haciendo? Razonando, estableciendo excusas de por qué, aunque la Biblia no enseña, todo lo contrario, enseña la existencia de pastor y en contra de la idea de pastora, porque la Biblia enseña en contra de esto, pero ahora para justificar esto, hago un proceso de razonamiento, le digo, Dios, lo tuyo es un tema cultural. En la cultura moderna, así son las cosas. Esto es un proceso de modificar la verdad de la palabra de Dios, igual que lo que Pablo dice en Romanos 1:18, que los hombres con su injusticia, ¿qué hace? Suprime la verdad de Dios. Lamento decirles algo. Toda iglesia que tenga pastora es una iglesia que usted no tiene que ir. Lamento decirle si usted va a una iglesia, porque es una iglesia que no enseña la verdad de Dios. Va a adecuar la verdad de Dios, va a un razonamiento humano, ¿para qué cosa? Para que sea funcional a ellos. Porque si va a adecuar su vida a la palabra de Dios, lo primero que tiene que reconocer acerca de la mentira que está enseñando. Sea pastora, sea para la salvación, sea cualquier otra estupidez. Porque con eso lo que hace es condicionar a alguien para que haga lo que yo quiera. Es lo que definitivamente hace todas las religiones. Una religión busca que sus adeptos hagan lo que la religión dice que debe hacer. Y cuando una iglesia bautista, que reconocemos que nos jactamos de la sana doctrina, de ser una iglesia biblicista, cuando nosotros deformamos la Biblia para que la gente haga lo que, entre comillas, mi iglesia, pastor o quien sea, ha establecido que tiene que hacer, estamos haciendo lo mismo que Romanos 1:18, como cualquier ser humano, estamos supliendo la verdad de Dios. Nuestra responsabilidad es estudiar y practicar la palabra de Dios tal como Dios nos ha revelado. Dicho esto, simplemente termino con este concepto. No importa a la religión que usted pertenece, no importa la filosofía de vida que usted tiene, no importa a qué pensamientos usted es, digamos, es adepto o adscribe. Fuera de la palabra de Dios, toda religión, filosofía, pensamiento cae en esta misma categoría como es Satanás, 2 Corintios 5, el 4:4 leímos ayer, busca tener la mente del ser humano entenebrecida. ¿De qué forma? Suprimiendo la verdad de Dios. Nadie se sabe en este proceso. Así que, por eso es lo que le decía desde el principio, despojémonos de todo prejuicio, despojémonos de todo preconcepto que tengamos y estemos dispuestos solamente a ver y entender la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el punto central es esto. Debemos entender esta verdad. El mundo entero, a partir del pecado de Adán, ha hecho que la ira de Dios se revele, ha hecho que la humanidad entera caiga en la rebeldía contra Dios y su palabra. Y a partir de allí, todo lo que usted y yo construyamos en nuestra vida significa un acto de injusticia contra la verdad de Dios, un acto de rebeldía contra la verdad de Dios. Por más simpático que le caiga a una iglesia, un pastor, las cosas que dice, o la filosofía que usted tenga, o lo que le gusta escuchar, no importa lo que sea. Todos son injusticia de los hombres que buscan suprimir la verdad de Dios.
Porque en tanto en cuanto usted desconoce la verdad, usted es esclavo de la mentira. Y vamos a ver mañana, Juan, que la razón por la que Satanás y todo este mundo, sistema mundo que él ha creado, busca que el entendimiento del hombre permanezca en la tiniebla, el objetivo es que usted siga siendo esclavo de la mentira. Ninguna filosofía, ninguna religión que no sea abiertamente y totalmente adecuado a la palabra de Dios puede caer en esta categoría de contribuir al proceso del entendimiento de la mente del hombre. Cualquier pensamiento del autor que a usted se le ocurra contribuye a este proceso. Y la verdad es esta. Satanás quiere, el gran artífice detrás de esta rebeldía contra Dios y contra su palabra, busca que usted y yo permanezcamos en la oscuridad, en un mundo tenebroso. ¿Para qué cosa? Para que nunca podamos ver la verdad de Dios, sino que permanezcamos sumidos en una mentira. Así es como usted y yo vivimos, llegamos hoy aquí delante de Dios. La pregunta es si usted quiere saber la forma de salir y emerger de la mentira para ver la verdad de Dios. La pregunta es si usted quiere eso o quiere permanecer en la oscuridad total, como ha sido tal vez su vida hasta hoy. ¿Se entiende el concepto? Así que piénselo, medítelo, terminamos con una palabra de oración y ya comemos, ya está listo. Tenemos hoy una de las comidas predilectas del argentino promedio. ¿Ok? Oramos. Miguel. Gracias, Señor.